Solari para referirse al Día Internacional de los Clasificadores. Adelante, Deir, tiene la palabra. Buenas tardes. Bueno, pedimos la palabra en el día de hoy para recordar que el 1 de marzo fue el Día de los Clasificadores, también llamados reservadores, y también de otros nombres. Vamos a apoyarnos en unas imágenes y vamos a recordar un periodo de tiempo muy largo desde la colonia hoy, así que va a ser bastante resumido. Y bueno, arrancamos con la primera imagen. Generalmente cuando hablamos de reciclaje, como que implícitamente estamos hablando de envases, con el mejor de los casos de materiales, de papel, de cartón. Pero en realidad los residuos son muchos más. Ahí tenemos los nuevos residuos, digamos, que han invadido el mundo, que son de la ropa, el resto de la ropa, calzado, así todo. Hay circuitos en el mundo que van a darse una Malasia, fundamentalmente a África. Y que hablar los electrónicos y los eléctricos. Y siempre, por supuesto, un gran volumen de residuos que son orgánicos, que son restos de comida elaborada o no elaborada. Es una constante que los clasificadores estén volcados a residuos de materiales y también en alimentos para la cría de cerdos, de animales, para consumo propio. Pero hay nuevos residuos que son los que hoy están marcando un problema enorme, como otros que vemos en la imagen. Pasamos a la próxima imagen. Ahí están las otras fracciones de residuos que yo digo, y África hace un destino donde es común que los clasificadores además sean mujeres y niños y niñas. Pasamos a la otra imagen. Es una historia larga esta. Arranca. Hay muchas denominaciones en el mundo, pero acá en Uruguay las que se han utilizado son las despectivas, todas ellas, o a veces se entiende como despectivas, pichis, bichicomers, pecheros, hurgadores, fue la que prevaleció y todavía sigue prevaleciendo en gran medida. Este hurgador se quebró un poco en algún momento, en 1990, podemos situarlo, Padre Cacho Variante, que después vamos a hablar un poquito de eso. Y ahí está con más fuerza hablando de clasificadores. Ahí tenemos el tradicional botellero, un botellero ya de fin del siglo 1896, estudiando la botella para ver la marca, a dónde se deriva esa botella, y para eso tiene que mirarle el culito a la botella. La próxima imagen. El problema de la basura, por supuesto vamos a hablar del tema de la basura, pero no es el centro hoy hablar del tema de la basura y qué hacer con la basura. El centro de hoy es los clasificadores. El tema de la basura viene desde que existe en Montevideo, lo señalan todos los que han escrito, acá mencionamos dos libros, que describen la situación que era, por supuesto, no había ningún sistema, todo se tiraba directamente a la calle, quizás de ahí venga el dicho, sin decir agua va, pero los restos de las aguas se tiraban por la ventana y tenían que gritar antes para que estas aguas no fueran a parar al uno que iba pasando. La situación era bastante complicada, entonces el Cabildo tenía que buscar alguna manera, buscó la manera de multar, tampoco la gente, obviamente nunca la gente quiere pagar multas. Entonces ponían penas horrendas como traer, porque también era una invasión de perros callejeros, entonces las multas eran matar perros y traer las orejas del perro como prueba. Y toda la basura iba a los arroyos o cualquier cauce de agua iba al Río de la Plata. El Río de la Plata fue el gran destino de la basura durante muchísimos años. Y ahora vamos a 1883, vamos a sacar rápido 1883, la próxima imagen. Pasamos a la próxima imagen, Florencia. Bien. Donde el primer intendente de Montevideo, que en ese momento, cuando escribió esta nota que vamos a contar un poquito, no era el intendente de Montevideo, que tenía un alias que era Sansón Carrasco, y que su nombre es muy conocido, Daniel Muñoz. Daniel Muñoz escribió
una nota en 1883 en el diario montevideano periódico La Razón. Él tenía que hacer una nota toda la semana, era muy buen periodista, diplomático, etc. Escribió de forma excelente. Y un día le despertó la curiosidad de ver dónde iban los carros que llevaban las mulas, por los 70 carros que la gente tiraba todos los días a la basura. Vamos a pasar varias imágenes medio rápido. El tema que siguió esto, tomó el tranvía, se fue hasta los... No, esa ya no. Vamos a ver el anterior. Tomó el tranvía, se fue hasta Los Pocitos y de ahí siguió el camino de la basura. Dice, acá ver una parte rápida, cuando ya no cabe más, el basurero lleva el carro hasta la estación de tranvía, Los Pocitos, allí descarga todo el contenido en unas grandes zorras que más tarde transportan aquellas mercancías putrefactas al gran depósitos y todo allá en las afueras de orilla del mar, a espalda del cementerio de Crucero. ¿Qué se hace del contenido de los 70 carros de basura que día a día salen de Montevideo? Confieso que nunca se me había ocurrido averiguarlo. Él lo sigue hasta que por allá encuentra y dice horror. Me encontré en el reino de la inmundicia, vasto, que hediondo con montañas de desperdicios y abismos de porquería flotando sobre toda la superficie de una atmósfera de vapores agrios. Sigue y encuentra gente trabajando y cerdos gordos, bufanos, orgullosos, y junto con los cerdos hombres, osando con los cerdos entre la basura, disputándose con ellos en las piltrafas. Nada se desperdicia allí, todo se clasifica y colecciona separadamente. En 1883 ya existía acá una especie de clasificación y de recuperación. Acá podemos decir que, bueno, ya hay clasificadores trabajando en la basura y recuperando materiales que dicen vidrios, hoy los vidrios se tiran, pero en ese entonces se recuperaban. Allá los trapos, más lejos las latas, allá los cueros, todo prolijamente entresacado de la basura que diariamente arroja la ciudad con minutos de desperdicio. Las obras de Montevideo dan todavía pie para una industria productiva que proporciona trabajo a centenares de brazos. Estaban haciendo la industria en nuestro país, en Montevideo, y obviamente que la industria también se instalaba a orilla del arroyo, porque el vertedero natural era los cursos de agua del río de la Plata. Sigue, más adelante dice, huesos para sacarle la grasa que conservan la herida, restos de pucheros asados, caparazones de ave, huesos, jamón, todos los desperdicios de las cocinas sometidos a la acción del queredor que los extrae la última partícula, y cerros y más cerros. Al pie de la grasería revoloteaba una bandada de gaviotas, ahí describe, bueno, toda una fauna interesante, millares de ratas. En una inmensa lata yacen en revuelta confusión cachivaches de bronce, cobre y plomo. Ya era muy codiciado el bronce y el cobre en aquel tiempo, también el plomo. Pestillos de puertas, llamadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y 100 zarandajas más que no admiten clasificación. Es decir, que clasificaban hasta que lo que no servía iba a parar arriba de la pena. Bien. Esta descripción, que es muy interesante, nos ubica en 1883. Y ahora vamos a saltar hacia la próxima placa, y ahí ya es intendente de Montevideo, Daniel Muñoz. En 1910 es el primer intendente que tiene Montevideo, que fue intendente por un par de años. No sé qué relación hay a esta nota que había hecho un montón de años antes, más o menos 20, con esto que se resuelve, que es que pueda haber un viaje de una persona del Ejecutivo para Europa, entonces le encargan para que se vea en Europa qué se hace. Va esta persona y recorre las principales ciudades de Europa y ve que se estaba
intentando hacer compost, pero recuperarlo para fertilizantes, los restos de comida, pero eso no funcionaba. Y que se incinera. Entonces acá empieza un camino que es el de la incineración a la ciudad de Montevideo, que se trae allá seguramente de este viaje. Entonces ahora pasamos a la siguiente placa y hay un medio siglo ahí donde ahí tenemos en la Rambla un incinerador de residuos, en el 53 tenemos una planta de agua para la Intendencia, después tenemos otra planta de incineración en calle Filadelfia, tenemos una montaña allá que la están desmontando en el museo. Todo ese medio siglo seguramente los clasificadores se pierde un poco la historia ahí, hay que investigar un poco más eso. También aprovecho de decirle que esto es una especie de resumen de una publicación que estoy aprovechando esta especie de pasantía como edil para hacer una publicación que pueda andar en esto. Pero ese medio siglo es bastante... no hay relato de qué está pasando ahí con los clasificadores. Lo que está claro es que hay un destino importante que es la incineración. Pasamos a la próxima imagen. Y ahí viene el Uruguay de la crisis que todos conocemos. Empieza la década, ahí si bien dice 73-85, la época de la dictadura, toda esta nueva situación del vertedero entra a cambiar el vertedero. En vez de ser el Río de la Plata pasa a ser diferentes lugares en la ciudad de Montevideo. Pasan a ser las viejas canteras de minerales, pueden ser bañados, pueden ser humedales, pueden ser cualquier sitio. No está, y ahí si bien no se ve la imagen, por suerte alguien vino a hacer el doctorado desde Manchester, vino a hacer el doctorado en antropología y señaló que en la década del 60, 70, esos lugares donde la intendencia descargaba basura, ahí no sabemos si sigue todavía, seguimos acá del cementerio del museo, pero los clasificadores empiezan ahí a padecer una nueva situación que es la de la represión. La dictadura prohíbe el trabajo del clasificador y por lo tanto lo comienza a reprimir. Queman los carros, tratan de tirar la basura en otro lado, pero los clasificadores van para ese otro lado. Y uno de los lugares lo vamos a ver medio de los más grandes, de los que más se mantuvo en el tiempo y que tiene tenemos relatos para contarles muy rápidamente, es el de la próxima diapositiva, que es la cantera de los presos. La cantera de los presos, trabajaban los presos al principio del siglo pasado. La cantera se fue agotando, se puede haber cerrado por la década del 30 al 40. El tema que ahí se hizo uno de los asentamientos más grandes de Montevideo y del país. A la derecha ustedes tienen lo que soy, que se ve todo verde, que hay de todo un poco. Hay dos canchas de fútbol, hay una pista de skate, está el parque de Vilarina. Pero abajo de todo eso, durante décadas, desde la década del 60 seguramente, fue una buena oportunidad de esos agujeros, esas canteras de granito que quedaron vacías, para que todos, intendencia, empresas, vecinos, lo que fueran y tiraran la basura ahí. Dos de ellas están prácticamente llenas de escombros, otra del resto de domiciliarios, del cementerio. Y acá unos relatos, unos clasificadores que estuvimos hablando hace unos días, que nos dicen que trabajaron ahí con la represión y que nos dijo el Gallito Luis, cuando salió Gallito Luis, a principios de la década del 70, nos dice, cuando salió Gallito Luis nos mató. Yo dije, ¿por qué nos mató Gallito Luis? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene que ver que antes el clasificador recibía algunos desechos, sea sillones, sea electrodomésticos, sea cosas que estaban en buen estado, que en determinados barrios lo tiraban, pero después con el Gallito Luis tuvieron la oportunidad de venderlo. Por lo tanto, también esto perjudicó y fue acorralando cada vez más a los clasificadores. Se vendían championes al kilo para recuperar la goma, cuando los championes eran goma, no este material reciclado plástico que hoy no dura nada. Y creo que ese se señala chorros de fuego, que era la fermentación de la basura abajo de esos vertederos. Y de esos chorros de fuego dice que cocinaban, calentaban la leche
hacían comida diferente. Pero esto estaba prohibido, y como prohibido venían la policía y los corría a sablazos. Vamos a la otra. ¿Cuánto va el tiempo, Presidenta? Quedan 5 minutos. ¿Te ¿Quedan 5? Bueno, vamos a acelerar entonces. Sí. No puedo dejar de recordar a mi amigo Antonio, falleció hace un par de años, clasificador de toda la vida. Una frase de él decía: el progreso, y el progreso nos va matando. Nos va matando porque los va corriendo de ciertos lugares. Pasamos a la próxima. Una nota excelente de Hugo Alfaro en el año 71. Esto lo voy a leer rápido. Esto es en el basural de Urbis, donde también tiraba la intendencia en el año 71. De pronto el basural espantoso, silencioso y casi desierto en el feriado, en un feriado del 25 de agosto, se pobló de los ruidos mezclados de un motor poderoso, con gritos infantiles de algarabía. Llegó la fruta, y de los ranchos vecinos de Burgh y de Lancaster surgían los pibes en tropel propinándose efectivos empujones. Y era el ya conocido camión de Francisco Caputo, que cada 8 o 10 días va al basural a descargar 20 o 30 cajones de fruta y verdura, mayormente naranja y cebolla, que no tuvo salida en el mercado. Esto es como un motín para los clasificadores cuando vienen camiones de empresa. Las empresas antes nunca pagaron para tirar sus residuos. Esto está un poco en el centro del tema de la basura y de una buena gestión. Y bueno, este es también un relato que vale la pena leer. También habla del municipio dice un testimonio: tiene que ver con eso de los municipios, sacándonos el carro. Usted se da cuenta, lo único que tenemos para trabajar, entonces usted lo coime y se pierde el día, o tiene que pagar la multa. No es broma la multa. Y después viene que se acerca la temporada y los sacan por el turismo. Año 71. Bueno, pasa la dictadura, año 88. Este librito es muy recomendable. Muy recomendable. Varios ediles, Amala, Castro, Cristiani, Martín, etc., son financiados por FESUR para estudiar el tema. Había dos grandes temas. ¿Cuáles? El que hacer con la basura y el otro tema, que hacer con los duraderos. En ese momento no estaba planteado el tema tanto del reciclaje. Montevideo en ese momento, yo no sé si ustedes recuerdan porque vivieron acá o no, era un desastre. Se dejaba la bolsita de basura en la vereda, eso quedaba expuesto a los perros, a las ratas. Quien recogía la basura tenía que correr horas atrás del camión, cuanto más corría se podía ir más temprano. Era realmente un desastre que fue después solucionado por la containerización. La próxima. Y pasa después en el año 90, que se enfrenta a la Intendencia de Montevideo con el gobierno de Vázquez, a casar con los clasificadores de obras y servicios. Se habla con la organización San Vicente. Y acá tenemos la figura del padre Cacho. Esa imagen dice mucho, dice todo. Fue referente de los clasificadores. Los clasificadores tuvieron a alguien que hablara igual con ellos. Y en una negociación ahí surge, acuerdan de que ellos, no se les digo buradores, porque ellos lo veían como detectivos, no buradores, y que en realidad son clasificadores. Esto entra a tomar un conocimiento público, mediático, diría yo, porque va a Blanca Rodríguez, la misma Blanca Rodríguez, muy joven en aquel tiempo, que está bien subrayado, y después Italia le hace el reportaje en búsqueda al padre Cacho, que no lo convencía mucho salir a los medios a hablar de esta causa, pero puso la causa a los medios. Y bueno, ¿y por qué el día de, y seguimos a la próxima, no da tiempo? ¿Y por qué el día del clasificador es el 1 de marzo?
por un hecho horrendo que dantesco que ocurrió en Barranquilla, en la Universidad Libre de Barranquilla, donde en carnaval, pasamos a la próxima imagen, el carnaval de la muerte. El carnaval de la muerte ocurrió en el 92. En medio del carnaval, uno que está de sereno en esa universidad, una universidad donde hay un amor de facultad de medicina, pasa uno y le dice: negro, ¿te sirven los cartones? El negro le dice que sí, entra, le dan un garrotazo, lo matan, le pegan un tiro, creen que lo matan, no lo matan. Se descubre a partir de ahí toda una organización para tráfico de órganos, que buscaban gente en situación de calle, los clasificadores cartoneros, y que para después hacer preparar y vender a las universidades para los estudios correspondientes de medicina, o simplemente identificar órganos. De ahí viene, pero con un poco marketing, el tema de... Edil, le vamos a solicitar que vaya redondeando porque ya está en el tiempo. Gracias. ¿Cuánto podría redondear? No es redondeable, por eso digo. Son 20 minutos la exposición oral. Sí, pasa que ya tenemos el tiempo. Pensé que iba a tener el reloj. Bueno, voy a redondear. Entonces saltamos ahí se establece ese día, pero con un poco marketing sin duda, con muy poca difusión, porque en realidad hay otro día, que voy a venir mejor los minutos para mayo, hay otro día que es el día del reciclaje, que sigue siendo muy bien promovido por los multinacionales, no solo por los multinacionales, pero que se quiere un poco ocultar esto del día del rectificador, o por lo menos dejarlo en un muy segundo plano. La basura creció normalmente, seguirá creciendo, se lo vimos ahí por varias razones. Es infinable, ya hay que pensar en otras cosas. Se han hecho muchas cosas, se han aprobado muchos proyectos, muchas leyes. La situación de los recicladores cada vez peor, los materiales valen cada vez menos. Un peso de cartón, un peso de hierro, lo que vale es el cobre no está en el desecho. El cobre está en los servidores eléctricos que busque, a los 2 días el tuyo en la plaza la pone, que cortaron para robarle los cables. Lo cortaron para robarle los cables. Y estos son chorros, no son clasificadores. Y se entiende la preocupación de Royal, que también han robado los cables de la señalización del tren. Y eso puede ser un gran problema. Los clasificadores se han quedado sin envases y materiales, se han quedado sin acceder al circuito comercial, se han quedado sin circular por ciertas calles de la ciudad, se han quedado sin una voz potente que los defienda. El Estado debería hacer mucho, puede hacer mucho sin duda. Bueno, realmente también así medio precipitadamente, voy a pedir sí que se envíe esta versión A, porque de esto sin una política de Estado no se sale, y los responsables principales de la Intendencia no está obligada a reciclar, está obligada a limpiar la ciudad, recoger los residuos, hacer una disposición final correcta, pero no está obligada a reciclar y muchas de las cosas que están en la basura son responsabilidad de las empresas. Y por eso es lo que vamos a hacer aquí en mayo, cuando sea el día del reciclaje, y pedimos que se envíe esta versión a la Cámara de Industria del Uruguay, a la Cámara de Comercio, a la Cámara de la Construcción, al Secretariado del PICENDEC, a la Intendencia de Canelones, a la de Montevideo, al Congreso de Intendentes, a FUCBAN, que ha aparecido en la vuelta, al Ministerio de Ambiente y por supuesto a la Organización San Vicente Padre Cacho. Gracias, Edil. Así se hará.